todos. Es José Luis Cuevas que está aquí, Catarina, Livia. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola. Hola, Hola, Livia, Raúl. está contigo, ¿verdad? Buenas Catarina. tardes. Bienvenidos a Buenos días, debate José. de CPR. Perfecto. Y Muchas gracias por continuar aquí. Bien, yo estamos voy a dar con la palabra Livia también. a Mucho gusto, Livia. Hola, Marcio, un gusto saludarte. Yoro Arana. Bien, ya Judith está comenzando con la presentación, así que yo me voy a mutear y cuando yo apago la cámara ya están en vivo, ¿saben? Y es decano en Derecho, Perfecto. Política, Economía y Mucha Tecnologías suerte. de la Comunicación Marcio, te envié las mini por la bios por Universidad de mail, CID. para que sepas. También es miembro del comité directivo de CPR Latam y ha estado organizando esta conferencia con nosotros desde hace mucho tiempo. Muchas gracias a todos por estar aquí y sin más, Marcio, adelante, por favor. Marcio, tienes que empezar. ¿Puede empezar? Sí, Sí. Marcio, por favor. Buenas tardes a todos. Hoy tenemos una presentación de políticas digitales. Son 4 presentadores. Hay José Luis Cuevas Ruiz, de IFT, que hablará sobre sandbox regulatorio para TICs en México. Catarina Segato hablará sobre connectivity and local capacities in IT in Brazilian small municipalities. Livia Barros, que está acá, hablará sobre telecom public policies and regulations in the Brazilian regulatory model based on the wireless local loop proposal. And finally, but not, and last but not least, Raul Katz, que hablará sobre the contribution of broadband internet to healthcare before and during the pandemic. Muchas gracias por todos estarem aquí y José Ruiz, la palabra es tuya. Hola, buenas tardes. José. Bueno, primero quiero agradecer la invitación a los organizadores de CPR Latam por la invitación y la oportunidad. Muchísimas gracias, es un gusto estar aquí con ustedes. Bien, si podemos proyectar la presentación, si son tan amables. Gracias. Bien, voy a abordar brevemente el tema del sandbox regulatorio para TICs en nuestro país, en México. Siguiente, por favor. Bien, quisiera dar un entorno, un marco de lo que el proyecto de justificación del mismo. En esta sociedad en la que a lo largo de la mañana, y Judy lo comentaba hace un momento, y algunos de los investigadores que han expuesto, si nos damos cuenta, el valor real, la materia prima son datos. La manera en que estos se generan y cómo lo tratamos es donde está la esencia de la información vital para poder hacer la toma de decisiones, una analítica correcta de datos, una comprensión correcta de los mismos puede ayudar a hacer esta toma de decisiones de manera reducir ese margen de error. Siempre lo existirá, eso también es muy relevante. Ahora, el sandbox regulatorio surge, la siguiente por favor. El sandbox regulatorio parte de que vivimos en un entorno de innovación. La cantidad de recursos tecnológicos que tenemos hoy día, el advenimiento de 5G, el uso de inteligencia artificial, en la mañana veíamos el impacto que tiene en sectores que son inimaginables hoy día, el tratamiento de Big Data, de la manera en que se organiza la información, la gran cantidad de datos que se pueden recolectar, es inmensa, es una gran cantidad de ellas y ahora el problema es
¿qué hacemos con tanta información? Y además este impulso de innovación necesita espacios, lugares para probarse, para validarse. A veces es que es nada más tema de buscar recursos del área que fuera, y hay aplicaciones y sitios web y demás. Entonces, y todos pueden ser emprendedores, empresas y demás que están buscando un mercado, una oportunidad y que probablemente tengan la solución. Puede ser un negocio disruptivo, puede ser una aportación que traiga beneficio a la población, pero ¿cómo saberlo? Y además el que va a invertirlo pues tendría que poner el capital de riesgo sin tener la certeza o una menor riesgo de que el negocio pudiera no ir y perder su dinero. La siguiente, por favor. Ok. Es que ya, bueno, no se actualizó aquí mi página. Ok. Bien, entonces, bajo este contexto, estos nuevos modelos modelos de negocio basados en una innovación tecnológica necesitan espacios para que puedan ser probados, validados, y estos espacios deben tener ciertas características. Una principal, que es la que brinda el Sandbox, y ahorita trataremos de dar una definición de los mismos, es que sea un espacio controlado. Es relevante cuando se presenta una innovación tecnológica, cabe la posibilidad de que no entre dentro del marco regulatorio normativo existente. Esa es una posibilidad. Y tal vez la primera respuesta en antaño era, no, viola la ley, no se puede. No sé, hacer una transmisión en una banda no se permite. Por ejemplo, en el instituto, en tiempos de la pandemia, se recibió una solicitud para autocinemas. Nada mejor que el autocinema, dadas las circunstancias que vivíamos, pero había un pequeño detalle. Todo iba muy bien, veías la película, llegabas en tu coche y escuchabas en la radio, oías, tenías el acceso al audio de la película, pero para poder hacer uso de esa banda necesitas una concesión, de acuerdo a la ley. Entonces, de entrada, eso no se puede hacer. Entonces, estabas limitando, de alguna manera, había una limitante en un servicio que era útil y que necesitaba mucha gente para algo, era una oportunidad de negocio. Afortunadamente, en los comisionados y la unidad de política regulatoria la supo sortear con los recursos que había legales y dentro del marco normativo, y los servicios se dieron, haciendo unas modificaciones, lineamientos. Pero lo que quiero mostrar con ello es que hay momentos en que hay innovaciones que no caben en la regulación. Y entonces la respuesta primera que se podría dar es no va, punto. No, creo que es al revés. Y el sandbox regulatorio marca esas pautas. Oye, esa suena interesante. ¿Por qué no hago un espacio con ciertas características que te permita validarlo? Y además tiene muchas ventajas. Una primera es que la startup o el emprendedor tiene un escenario donde ir a campo real a ver si sus números cuadran como dijo que le cuadraban. Esa es la primera. La segunda, el regulador puede estar vigilando el proceso y darse cuenta, advertirle, sabes que sí estás fuera de esta ley, pero déjame revisar porque parece que tu aplicación o tu servicio podría tener bastantes beneficios a la población y entonces valdría la pena hacer una modificación en el marco legal y tal vez darle cabida a esto. En fin, o sea, los beneficios pueden ser bastantes, vastos, diversos y en una gran cantidad de áreas. Ahí, por ejemplo, vemos esta transformación que se ve en la diapositiva, la estamos sufriendo todos los días. Y esas personas al momento de invertir en un Netflix, en un Spotify, tuvieron que poner un capital de riesgo a veces sin probarlo. Y a veces entraron y no había regulación y entonces ya las entes reguladoras, entonces ya vemos a quién le toca, ¿no? Te toca a ti, me toca a mí, no, este era mío, este era tuya.
Y la innovación viene ahí, ¿no? Nos viene como que presionando para avanzar, a tratar de avanzar en la misma dinámica. La siguiente, por favor. Bien, entonces, en este ambiente de innovación es necesario que los marcos regulatorios, y aquí tal vez en la parte legal van a decir, oye, no se puede tener una ley que sea flexible, eso no es una ley y demás, pues no sé, ese es el reto, eso es lo interesante, pero debemos tener una normativa que sea flexible y que evolucione a la par de la transformación digital. Hoy día podríamos pensar en una discusión sobre una normativa con el riesgo de que cuando la lances ya hay otra innovación y ya hay que desecharla porque ya no fue funcional. Entonces, el sandbox presenta ese escenario de prueba bajo condiciones controladas que podría dar cabida a evaluar estas iniciativas y promover con ello, que es lo que se vuelve relevante, a que más personas estén solicitando participar en eventos así. El instituto tiene, por ejemplo, espectro, una concesión de espectro que se da para uso experimental, y hay varias personas. Hoy día, por ejemplo, están haciendo aplicaciones en 5G, en minería, en turismo. Van a ser por ahí en una empresa en el sureste de las pirámides de Chichén Itzá, un tema ahí de realidad virtual, y para que tú como turista tengas otras experiencias. Y son iniciativas que se van tomando y que tal vez salen de un marco legal existente, y es necesario tener espacios para poderlos probar. La siguiente, por favor. De este modo, es necesario que haya un match entre esta parte de los marcos regulatorios y la evolución tecnológica. Es claro que la evolución tiene que ser, la regulación es reactiva, normal. No entras no existe una necesidad de regulación hasta que no haya cierto impacto y penetración de uso de cierto producto en el mercado. Entonces, la pregunta es, ¿qué regular, cuándo hacerlo y cómo hacerlo? Y esa respuesta a esas preguntas no son sencillas. Si regulamos de manera premeditada, si nos aceleramos en nuestra regulación, podemos incluso detener esa innovación. Y si lo haces ya tarde, puede ser que la regulación ya ni siquiera sea aplicable. Entonces, es la disyuntiva que hoy día presenta cualquier marco regulatorio, y ya vimos que cualquier tecnología pega en todos los sectores. Esto podría aplicar a cualquier cantidad de marcos regulatorios. La siguiente, por favor. No sé si está. La siguiente es. Exacto. Entonces, ¿qué es un sandbox regulatorio? Es un espacio de experimentación donde participan varias entes, principalmente la empresa que emprende y el regulador tiene ahí. Es donde el IFT como regulador en el sector de telecomunicaciones en México y radiodifusión tendría la oportunidad, por ejemplo, de dar cabida, yo mencionaba hace un momento, a experimentos que tal vez en este momento están fuera del marco legal. Entonces, el sandbox permitiría esos espacios, dando esa flexibilidad regulatoria, vigilando el proceso, y entonces habría esta retroalimentación, tanto del regulador hacia el emprendedor como del emprendedor hacia el regulador sobre por dónde podría ir una futura regulación. Y lo interesante del modelo es que precisamente es level doing approach, ¿no? Vamos a ir aprendiendo mientras vamos haciendo, de manera controlada, sobre todo eso es muy relevante, que sea protegiendo al usuario, y es donde el regulador tiene que tomar en el diseño de este sandbox regulatorio, colocar los límites de control y los parámetros a medir para que esto precisamente sea un evento que sea controlado. La siguiente, por favor. Ahora, esa idea ya está en el mundo, o sea, no es algo que esté surgiendo hoy día. Hay una enorme cantidad, países con gran expertise, los amigos colombianos
tienen ya un camino avanzado en este tema. Sin embargo, en México sigue siendo una tarea también por abordar. En los planes futuros del Instituto Federal de Telecomunicaciones está planteado el revisar y analizar estos sandboxes. En el Comité Técnico de Despliegue de 5G hay un par de mesas que están abordando los temas de experimentación y desarrollo tecnológico que tienen considerado. Hoy día tuvimos una sesión donde se abordó el tema de los sandboxes. Entonces, es un tema vigente y que creo, de manera personal, que puede ser precisamente esta plataforma de prueba que permita que aplicaciones de todo tipo tecnológico, machine learning, redes IoT, redes inteligentes, analíticas de datos, la que se nos venga a la mente, podría tener su lugar para hacerlo. Y les comentaba, la verdad es que en Latinoamérica estamos un poco atrasados respecto al mundo de lo que está haciéndose en sandboxes, pero creo que hay bastante por hacer y es una oportunidad que creo que está vigente y que puede generar un gran impulso en la parte económica, en los emprendedores, por ejemplo, puede ser un motor de desarrollo. La siguiente. Como les comentaba, hay ejemplos la siguiente, por favor. No sé si se presenta. Ya está, perdón. Hay algunos países donde quisiera llamar la atención simplemente al campo de aplicación. Hablamos del sector energético, de desarrollo urbano, de transporte, de movilidad autónoma, es decir, las aplicaciones son muchas y ya están hoy día en marcha y son precisamente, ahora, estas oportunidades en verdad surgen de los sandbox en fintech, en las empresas de tecnología financiera, ahí es donde surgen. Ellos ya tienen un camino recorrido. La siguiente, si eres tan amable, por favor. En México, la ley fintech sale desde 2018 y cada año hay eventos como los que se muestran, donde llegan nuevas empresas y continuamente escuchamos, se acaba de crear el unicornio de no sé qué y hizo una recolección de tanto capital. Son estas empresas de financieras tecnológicas que tienen esos escenarios de prueba como esto que estamos viendo. Ahora imaginemos esto mismo, pero generalizado para TICs. Eso es precisamente la idea, ¿no? Y además, hablando de México, en estos eventos que son convocatorias a nivel mundial, normalmente resultan ganadores muchas de las empresas mexicanas, varias. Entonces, el emprendedor está ahí esperando para, como empezaba la presentación, los datos que decíamos, la manera de empezar a materializarlos en beneficios y en viabilidad para los negocios. La siguiente, por favor. Sí, ahora, ¿dónde empezar? Bueno, tomando un poco de experiencia de otros países, existen claramente unas tendencias en los clústeres de desarrollo en México que están depositadas las actividades terciarias, que son las que mejores ingresos generan para nuestro país e impacto tiene el Producto Interno Bruto. Entonces, podríamos empezar por ahí, y esto es solamente una idea, una propuesta. Si podemos empezar a tener alguna innovación que quisiera probarse en un sector médico, en la automotriz, aquí en Querétaro, en el tema aeroespacial, o incluso en algunos que sean emergentes, que aparentemente no tengamos mucho potencial, pero en un escenario de esto podrías hacer que el desarrollo, desde una idea y prueba y puesta y llegada al mercado, se acortaran los tiempos y poder materializarlos y hacer que no tengas que un área que pueda ser emergente hoy día, pudiera que tardar tantos años para madurar y llegar a consolidarse. Los tiempos podrían acortarse con beneficios para todos. La siguiente, por favor. Bueno, finalmente, la idea es precisamente tratar de impulsar estas estrategias de sandbox en todos los sectores. El impacto es transversal en todas las áreas. Estoy convencido que el desarrollo de estos abrirá nuevas puertas
para emprendedores actuales, que incluso hay emprendedores hoy día que pueden irse a otros países a tratar de hacerlo porque aquel marco legal lo permite y tal vez el nuestro no, lo hago una mera suposición, pero tenerle respuesta, como el ejemplo que les daba, ¿no? El que hayamos visto tener que modificar o buscar un espacio en el regulatorio para poderle dar cabida a un proyecto como los autocinemas, podría ser contradictorio en el sentido de que la normatividad o la regulación, una de sus funciones sería tratar de ser impulsor de la tecnología y no una inhibidora de la misma, ¿no? Entonces creo que el sandbox regulatorio podría presentar esas alternativas y sobre todo estamos en una época de innovación tecnológica, es una época de innovación y el sandbox regulatorio creo que es la herramienta que pudiera abonar en ese sentido. Eso sería lo que yo quería compartirles. Muchísimas gracias y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias, José. El tema es muy interesante. Ya tengo una pregunta para usted, pero vamos a las preguntas al fin. La palabra está con Catarina Segato, por favor. Gracias. Sorry. I will speak in English, so I'm sorry, but I understand Spanish. So if you want to debate and make questions in Spanish, it's feel free to do so. Sorry. Por favor. Ahora puede. Okay. No, yeah. Online. Okay. Yeah. Now you can see my. Yeah, I'm sharing my screen. I'm just going to. Yeah. Okay. Now it's perfect. It's okay. Yeah. Fine, we are watching. Okay. So the paper we are presenting today, it's a paper that it's written by me and some co-authors. We work in CETIC, and Javiera that was presenting the previous panel explained about CETIC, so I'm not going to spend time with explaining again, but it's the Regional Center for Studies on the Development of the Information Society, and this research was conducted by the center in partnership with the National Telecommunications Agency, the Brazilian National Telecommunications Agency, and the British Embassy. We published this study, so you can find the whole study in the website, but we tried to write a paper summarizing a few findings, but also trying to make it more theoretical contribution. So my intent here, it's going to present this research, but also trying to connect with these discussions. The study was focused on trying to understand the effects of local capacities, and we are mainly concerned about organization and administrative capacities of internet service providers. We are focused here, as I was saying, in small municipalities. So here, when we talk about international service providers, they are generally small ones, no? Local governments and also civil society. And we try to understand their capacities, the service they provide, also policy and initiatives implemented by them that will affect connectivity in localities. And here we are focused in Brazilian small municipalities, and we chose only municipalities with up to 20,000 inhabitants, so really small municipalities in Brazil. The main idea of our study is we expand internet in Brazil, but we still have a difference in connectivity among these small municipalities. So we try to conduct this research to understand in deep this problem. So how can we increase and expand
expand infrastructure, but also increase connectivity in these territories. To do that, we create two indicators. One indicator of connectivities that is based in broadband and mobile density, and also an indicator of local capacities that is related with the service providers offer, and also digital service and digital inclusion policies implemented by local governments. We selected these indicators because it's the ones that we have data available about more than 400 municipalities. This data is from Anatel, but also from CETIC, and we create these two compositive indicators, and then we divide municipalities in 4 groups that vary in connectivity and vary in local capacity. So group 1 that have high degree of connectivity and local capacity, group 4 that have low levels of connectivity and local capacity, and the 2 and 3 that vary in these 2 indicators. And then after that, we reached these municipalities. We reached a few of them spread across the country. So we chose municipalities in all the 5 Brazilian regions. And we conduct in-depth interviews with owners or managers of ICP, IT managers of local governments, and also leaders of non-governmental organizations. And also we conduct discussion groups with individuals with more than 18 years old, residing in these municipalities. And we try to vary the levels of education, age group, and gender to try to balance and reach different groups. As we know also that some of these characteristics are characteristics that influence connectivity. Individuals' connectivity. So that's why we chose to vary in these characteristics. In total, we conduct 60 interviews and 161 individuals participate in the discussion groups. So in the total, we had 20 municipalities divided in these 4 categories and also in the 5 regions of Brazil. So that's why I have 16 interviews, because it's 3 interviews for municipalities and also 1 discussion group with between 6 and 9 people. I will bring a really brief systematization of the main findings, but also we can try to discuss and debate later. What we found in these municipalities is that we have a really recent expansion of internet, that it was mainly conducted by these small providers. So their work was really important for this expansion, and this expansion meant expanding fiber optics, especially in urban areas, but also substituting radio connection by fiber optics, and so increasing the quality of the internet. And in rural, remote, and hard to reach areas, we still have radio connection. And I will speak about the barriers, but it's mainly the cost of expanding fiber optics in these places is really high for these small providers. So we don't have in Brazil a funding is specific for them. We had in the past, but it was discontinued. So they don't have a funding to increase this expansion, to expand internet in these places that have a higher cost. This expansion allowed the diversification of activities. So we observe in all groups that this expansion was really important for this increase in connectivity, and especially for local governments. This was really important for them to be able to expand digital service and also transparency in the information available online. It's the regulation influenced that, but the connectivity was important to allow them to do that.
but we observe a really a very strong difference between these 4 groups. So we have the groups with higher levels of connectivity, of course. The population reported that they carry out activities that require better internet quality and speed and stable internet. We still have key challenges, so especially in these rural, remote, and hard-to-reach areas, especially the most hard-to-reach areas. So, as I said, the cost of expanding the infrastructure is still high, and it's not only high because you have to have the towers and provide the maintenance of the towers, and also the construction of and rental of poles for the fiber optics, but also you don't have energy. Some places you don't have energy at all, so you have to install solar solar panels, but also in other places you don't have a stable energy. And so in the case of radio, this is an issue. And also this is an issue for the stability of internet in general. We also have geographic barriers. So we have some places that it's not easy for small providers that don't count with funding to expand this internet. And we have also socioeconomic vulnerabilities, of course, that also increase the barriers that certain groups, especially the most vulnerable ones, and also elderly people, to be able to connect was what we can say a meaningful connectivity. So to have higher speed, accessing suitable devices, and also develop digital skills. So we still have huge challenges despite the advances we had with the expansion of infrastructure in these cities, in these small municipalities. What we found about local capacity, so how local capacities can explain that. First, we don't have strong policies, not only local government policies, but we don't have state and federal government policy. So in Brazil, we have a federation, so we have the 3 levels of government, and we didn't find any strong policy that really influences digital inclusion. We had the telecenters, but they were discontinued, so we don't find this anymore. Some local governments are trying to expand the access by providing free Wi-Fi, but this is not something that we found in all municipalities, and especially it doesn't explain the ones that have higher levels of connectivity. So in this context, considering this context of a lack of local, state, and federal policies, the service provided by the ICT, the service provided by the internet service providers are really define the connectivity we find in this group. So we have more participation in an IX, also adoption of IPv6. In the municipalities, we have more connectivity, and this the strongest, the best service are provided by the providers that have a higher level of organization and administrative capacities. So we could find that in groups with higher levels of connectivity, providers have more, are like more organized enterprises with process defined, with more employees, and we have in the groups with lower levels of connectivity, family, business, for example. So we try to bring a few recommendations for policies related to that. So we didn't find funding, so funding would be important. Also, we had some problems with the rental of poles. So we have different barriers for this small internet service providers to really
increase their capacities and also provide better service. But we try, so what we found at the end of this research is that we don't have local policies, and also state and federal government policies don't explain connectivity, but what explain connectivity in these small municipalities are the internet service provides capacities. But as we said, if we had policies, maybe these capacities would be also stronger, and also we would have other policies of digital inclusion. So that's my presentation. Thank you. Thank you very much, Catarina. It's an interesting topic, and if you please could stop sharing your screen. Now we will have a presentation from Livia Barros. Let me help doing this from here. Let me see. Share the screen. Where's the screen? This one. Would you please tell us if you're seeing our screen? Yes. We don't. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Lívia, eu sou mestre pela Universidade de Brasília. Hoje nós vamos apresentar um trabalho sobre a relação entre as políticas públicas de telecomunicações e regulação a partir da tecnologia Wireless Local Loop no Brasil. Esse trabalho é fruto de uma investigação do grupo de pesquisa em Direito em Telecomunicações da Universidade de Brasília, e também foi escrito e investigado em parceria com o professor Márcio Ório e o professor Murilo César Ramos. Deixa eu passar para o próximo aqui. O primeiro passo para a gente compreender o trabalho é se aproximar desse contexto do Wireless Local Loop, que nós podemos chamar de WLL. Essa tecnologia ela ganhou destaque nos anos 90, porque ela tinha um grande potencial para a universalização da telefonia e consequentemente, uma contribuição para a competitividade do setor. E nesse período dos anos 90, o Brasil também atravessou seu processo de desestatização, então ocorreu a reforma constitucional e a própria reforma do marco regulatório do processo de desestatização, e essa tecnologia foi pautada como um desenho para a competitividade, do seu processo de desestatização. Então, durante esse processo, ela foi sugerida como uma ferramenta decisiva para a viabilidade econômica desse desenho competitivo. Então, essa experiência regulatória, essa trajetória regulatória do Brasil com o WLL, ao longo do tempo, foi colocando a tecnologia às margens dessa execução, dessa política concorrencial. Então, se antes, na sua origem, ela era um elemento fundante no processo de privatização, ao longo do tempo, ela foi perdendo a sua centralidade. E, a partir desse contexto, a pergunta de investigação se forma de modo que se construi da seguinte maneira: a partir da experiência regulatória no caso do WLL no Brasil, que tipo de regulação se estabeleceu, se estabeleceu entre a regulação das telecomunicações no Brasil e as bases das políticas públicas que fundaram esse novo modelo regulatório. Então, essa pergunta de investigação conduz ao objetivo do trabalho, que é investigar os documentos, os discursos que embasaram esse novo modelo regulatório de telecomunicações no Brasil, frente a essa experiência da utilização do WLL. Então, basicamente, analisar, investigar os discursos e as reações dos atores envolvidos nesse processo de implementação
do WLL. A metodologia do trabalho foi um estudo exploratório que se apoiou no modelo, na teoria do Estado administrativo, que é uma abordagem que busca explicar a união ou a separação entre a expertise técnica e a política pública. E um expoente dessa teoria é o Adrian Bernoulli, e esse que adota uma postura crítica sobre o Estado administrativo, de modo que ele propõe que tem um processo de abnegação do direito em prol do tecnicismo. Então, essa abordagem teórica contribuiu para fazer a leitura da empiria, e a empiria é a experiência regulatória brasileira frente a à adoção da tecnologia WLL. A partir dessas, bom, então é possível apontar algumas descobertas, entre elas a gente pode começar apontando que na exposição de motivos da Lei Geral de Telecomunicações, é possível perceber que ela já faz referências como sugerindo que a tecnologia sem fio, que essa tecnologia WLL, ela pode ser uma alternativa para barata, com melhor custo-benefício, para ampliar o acesso ao serviço de telefonia. Outra descoberta da nossa investigação foi a consultoria encomendada pelo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações, a CPQD, e essa consultoria que foi entregue em 1994, intitulada Brazilian Telecommunications and Transitions, a New Strategy for Competitiveness, ela fez uma investigação sobre o processo de privatização e propôs algumas estratégias para essa transição de desestatização. Entre elas, três que nós podemos elencar, que é a primeira, reestruturar o sistema para dar vantagens a opções do WLL, redefinir o serviço universal e reestruturar a Telebrás. Então, a partir dessa consultoria, é possível perceber o destaque que a comunidade acadêmica e técnica deu à tecnologia WLL para o processo de desestatização, de competitividade que teria o WLL no Brasil. Outros achados podem ser apontados como, nos anos 98 e 99, a própria Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações do Brasil, um dos conselheiros dessa agência, em uma das análises, análise número 30 e número 54 e 49, o conselheiro Antônio Carlos Valente da Silva passa a mencionar que o sistema do WLL seria importante alternativa para um diferencial competitivo na quebra do monopólio da exploração do STFC. Então, ali ainda nas discussões, uma das discussões dentro da Anatel percebe que os conselheiros reconheciam a importância para a competitividade dessa tecnologia. Além disso, em 98, também captando discursos dos atores envolvidos, o ex-presidente da Telesp, em 98, se manifesta publicamente discordando da política da Anatel sobre o wireless local loop. Segundo o presidente, na época, o uso dessa tecnologia ela não deveria ser uma moeda de troca para equilibrar a competição entre as operadoras fixas. Ou seja, o seu discurso confirma que a agência buscava usar a tecnologia para melhorar a competitividade, como uma técnica regulatória. Então, com esses achados, como resultado, e apoiado na abordagem crítica do Adrian Bernoulli sobre a teoria do Estado administrativo, percebeu-se uma relação de descasamento entre a política pública de telecomunicações e a regulação, no caso do WLL no Brasil. Isso é um dos principais apontamentos da pesquisa, e esse exemplo estudado, o exemplo do WLL, revela como a prática institucional pode distanciar a política da técnica. E também o exemplo ajuda a refletir sobre formas de promover essa integração entre as duas funções, entre a política e a técnica. E aí, por fim, nós podemos apontar a aplicação dessa experiência para as políticas públicas. Então, primeiro que a decisão sobre a eficácia de uma política pública, ela não deveria ser uma caixa preta, ou seja, não deveria ser incerta,
a atuação regulatória das autoridades, ela deve espelhar as políticas públicas. E esse trabalho, essa investigação, ela percebe que nessa história institucional houve um certo ruído entre o espelhamento, no caso do LL do Brasil. Então, esse espelhamento entre a política pública e a atuação regulatória, houve um certo ruído. E aí, trazer à tona esse caso pode exemplificar como que os fundamentos, como o fundamento da política pública pode ser negado ou ofuscado durante a aplicação regulatória. No caso, ao longo do tempo, a WLL, que era fundamental no processo de desestatização, ela foi ofuscada. E aí, é daí que vem as lições, né? Essa história institucional recomenda aos regulados e reguladores pontuar a importância das políticas públicas de telecomunicações para embasar as reformas regulatórias, os mecanismos de integração, ou seja, os mecanismos que contribuem para melhorar esse espelhamento entre políticas públicas e regulação, e como os aprendizados institucionais, né, como essas lições podem ajudar a prevenir algumas falhas, né, no espelhamento. E, por fim, a dizer que a importância das políticas públicas setoriais sejam transparentes, que seus fundamentos sejam transparentes para a regulação, porque justamente porque elas são decisivas para os caminhos que possam ser, que os reguladores façam suas escolhas. Por fim, agradeço a oportunidade dada pelo evento e apresentar nossa investigação, e ficamos abertos ao debate. Muito obrigada. Muito obrigado, Lívia, pela apresentação, muito esclarecedora. And now we have the final presentation of the panel is a presentation of Raul Katz. Let me try to cancel my presentation here. I hope. Well, Raul, are you there? Can you? Here, I'm here. So Raul will present the contribution of broadband internet to healthcare before and during the pandemic. I can see his presentation, but I'm not sure if it's still, it is already in the YouTube presentation, YouTube mode. Tú me dices. Okay, I think it's fine, Raul. You can start. You Sí, may start. este trabajo de alguna manera se sitúa al principio de la formulación de políticas públicas en la medida que provee información sobre el impacto o la importancia de implementación de ciertas políticas tal cuales como fueron abordadas en las presentaciones anteriores, sobre todo en lo que se refiere a la universalización de servicios de banda ancha y acceso a Internet. Y los datos utilizados, la información de campo, en este caso empírica, ha sido en Estados Unidos simplemente porque hay una disponibilidad de datos muy grandes, pero obviamente sería una posibilidad de ser extendida a otros países de la región. Es un trabajo que hemos hecho con Juan Jung en el curso del año pasado. Entonces, el objetivo del estudio fue el análisis de la contribución de banda ancha en el sector de salud, y sobre todo en dos periodos, antes de la pandemia y durante la pandemia. En la situación de antes de la pandemia era hasta qué punto nosotros podíamos relacionar la adopción de banda ancha con el estado general de salud de la población. Es decir, una vez que controlábamos por una serie de factores de tipo etario, empleo, pobreza y grupo étnico, podríamos nosotros llegar a relacionar la adopción de banda ancha con una disminución de enfermedades como el asma, la diabetes, la obesidad y otras. Es decir, esto es hasta 2019 y es el estado de salud de la población en función de la adopción de banda ancha. Y después el segundo periodo fue en el medio de la pandemia. Y lo que queríamos en este caso entender era de qué manera la banda ancha contribuyó a sobrellevar algunos de los
temas más fundamentales que estuvieron planteados en el curso de la pandemia. Esencialmente, si ustedes ven la última caja en la derecha de esta transparencia, era hasta qué punto el acceso a Internet puede ayudar a reducir las dudas respecto a la vacunación y la probabilidad de vacunación. Como ustedes saben, en Estados Unidos el tema de dudas con respecto a la vacunación y probabilidad de vacunación es un problema muy serio y obviamente está teñido de consideraciones de tipo político y educativo, pero podríamos llegar a controlar estas y decir, bueno, en la medida de que yo tengo acceso a información que me provee Internet, puedo resolver algunas de las dudas que tengo con respecto a la vacunación y por lo tanto aumentar mi probabilidad de ir y vacunarme. Así que dos tipos de investigaciones. Empezando por la primera, y en términos de la literatura de investigación, el impacto de banda ancha en salud tiene una cantidad de literatura de investigación muy grande. Y en términos generales, cuando uno comienza a analizarlo, lo que vemos es tres grupos de investigación, tres áreas de investigación. La primera, Internet provee la posibilidad de acceder a información útil para el mantenimiento de la salud. Es decir, yo accedo a información sobre ejercicios, sobre dietas, sobre enfermedades posibles, sobre temas de contagio, y esto me ayuda a, digamos, a reducir la tasa de contagio, si se quiere, o aumentar el nivel de salud de la población. Segundo, en el medio, el acceso a datos o apps con utilidad en el mantenimiento de la salud. Entonces, estos son los apps que nos permiten a nosotros, por ejemplo, medir el ejercicio, medir cuánto tiempo dormimos, cuál es nuestra dieta balanceada, estado general de salud. Y ahí hay una cantidad de investigación. Mucha es en países industrializados, esencialmente Estados Unidos, pero también existe alguna investigación en países asiáticos. Y después está el tema de la telemedicina, que de alguna manera este es uno de los temas que más está siendo abordado, por lo menos verbalmente, por lo que significa el impacto de Internet, que lo vamos a ver en el caso de la pandemia, fue importante, es incrementar el acceso a cuidados de salud, sobre todo para gente que tiene que viajar mucho hasta la clínica o el hospital. Hay un tema de eficiencia económica en los centros de urgencia, porque muchos de los problemas que aquejan a gente digamos, que va a un centro de urgencia pueden ser resueltos de manera remota, y esto tiene impacto en el tiempo de transporte y en última instancia la sostenibilidad ambiental. Y acá yo presenté simplemente un resumen. El trabajo da una cantidad de investigaciones que han sido hechas en cada una de estas tres áreas y digamos que la evidencia es bastante importante. Pero nos queríamos adentrar un poco más. Y la ventaja que tenemos es que tenemos datos. Tenemos datos importantes. El primero es, obviamente, penetración de banda ancha por estado. Y este mapa muestra nuestro punto de partida, que es simplemente la adopción de banda ancha fija por estado a nivel nacional. Y obviamente, cuanto más azul es el sombreado, más alta es la penetración. Y quienes conocen la geografía y los temas sociodemográficos estadounidenses no están sorprendidos en términos de ver dónde están los grandes rezagos, si se quiere. Obviamente las dos costas tienen un más alto nivel de penetración, las zonas rurales tienen una penetración más baja. Hasta aquí vamos bien. Ahora bien, veamos ahora el nivel de salud como está siendo reportado por una cantidad de indicadores. Entonces, si empezamos con el ángulo superior izquierdo, la incidencia de diabetes. Cuanto más el sombreado es más rojo, hay más alta, digamos, incidencia de diabetes. Pasando a la derecha, obesidad. Pasando a la segunda línea, salud no muy buena, el acceso a médicos, la hospitalización preventiva y el número de días a los cuales no podemos concurrir al trabajo porque estamos enfermos. Y de alguna manera, si ustedes ven, digamos, desde el punto de vista pura y exclusivamente de correlación,
los temas son claros, es decir, simplemente a nivel de correlación uno dice, muy bien, cuando hay más bajo nivel de penetración de banda ancha, hay más alto incidencia de mal estado de salud. Pero obviamente eso es una correlación y de hecho cuando se le pregunta al individuo ¿qué piensa usted de su estado de salud? ¿Cómo lo percibe usted? Es una cuestión puramente subjetiva y se lo relaciona con la penetración de banda ancha a nivel de estados. Se ve claramente que año a año hay una relación directa entre ambos. Pero nuevamente, acá hasta ahora estamos a nivel de correlación, no estamos explicando causalidad. Entonces lo que queríamos era adentrarnos en el análisis cuantitativo que nos permita de alguna manera establecer una causa-efecto. Y para ello construimos un modelo que relaciona el nivel de salud, o sea, la primera variable o la variable dependiente, con una cantidad de factores, entre los que se encuentra lo que se llama en X un vector de controles socioeconómicos, donde ahí ponemos todas las variables que de alguna manera pueden estar influenciando el estado de salud. Es decir, por ejemplo, la edad, el nivel socioeconómico, el grupo étnico, el nivel de pobreza y demás. Entonces creamos un vector de control, si se llama. Segundo, tenemos la penetración de banda ancha y lo que estamos tratando de probar acá es hasta qué punto el B2, que es el coeficiente de la penetración de banda ancha, tiene algún tipo de impacto en la variable de salud. Ahora bien, ¿qué usamos nosotros para definir la variable de salud? Bueno, tenemos todas estas variables que están en el cuadro de abajo. La incidencia de asma, neumonía, diabetes, alto consumo de alcohol, fumador frecuente o no frecuente y obesidad. Entonces corremos los modelos. En teoría, nuestro supuesto es que si nosotros controlamos por todas las variables socioeconómicas, podríamos aislar el impacto directo de la banda ancha sobre el nivel de salud. Que es, digamos, convencionalmente es lo que uno siempre trata de hacer. Desde el punto de vista de variables socioeconómicas en el vector, es todo lo que ustedes pueden imaginarse. El PIB per cápita, la tasa de desempleo, población, pobreza, edad, grupo étnico y demás. Y estos son los resultados. Y lo importante acá es ver lo que está ocurriendo en la celda que está marcada en color ocre. Es decir, los que saben un poco de estadística, esto lo que nos indica es el coeficiente de hasta qué punto la banda ancha está generando una incidencia positiva o negativa de enfermedades y cuál es el grado de significancia estadística. Eso marcado por los asteriscos. Entonces, si ven la primera, en asma, es negativo, claro, porque cuanto más banda ancha, menos incidencia de asma, y eso es estadísticamente significativo. En el caso de neumonía no vimos ninguna correlación, o sea que no hay significancia estadística. En el caso de diabetes sí, perdón, en el caso de fumar, y en el último caso que no lo puedo ver ahí porque están, en el caso de obesidad, lo mismo. De hecho, el caso de obesidad es el más importante. Lo que nos podría estar indicando acá que desde el punto de vista de dieta balanceada, el acceso a aplicaciones de ese tipo son importantes. O sea que lo que estamos haciendo acá es todas las variables socioeconómicas que están arriba en este cuadro capturan parte de los efectos, que también son importantes. Fíjense, supónganse la edad y el asma. Un coeficiente muy alto, súper significancia estadística, que es lógico, ¿no? Pero, de todas maneras, lo que estamos viendo acá, fíjense urbano también es interesante, porque es negativo porque puede haber acceso a hospitales que permiten el cuidado preventivo y demás. Pero lo que nos dice acá es que la banda ancha es importante para contribuir de alguna manera al cuidado de salud de la población. Entonces, la segunda parte de la investigación era qué pasó en la pandemia. Y lo que hicimos acá, esto es una técnica de modelaje que se llama Structural Equation Modeling, que es el desarrollo de un modelo estructurado donde nosotros tomamos todas las variables
y calculamos los coeficientes, pero de manera simultánea, para tratar de aislar cuál podían ser los efectos de cada una de estos términos. Entonces, si vamos de izquierda a derecha, decimos, bueno, si yo tengo internet en casa, ¿cuál sería el efecto en tener dudas con respecto a la vacunación? Y ahí las dudas pueden ser dudas por vacuna o dudas por el COVID. Y en función de eso, ¿me vacuno o no me vacuno? Es decir, la decisión de vacunarse. Recuerden ustedes que en Estados Unidos nosotros tenemos un problema muy serio de la gente que tiene dudas para vacunarse. Entonces, este tipo de investigación es fundamental para entender hasta qué punto la banda ancha es un factor importante para reducir esa duda con respecto a la vacunación. Y después tenemos el efecto clásico que les mencionaba anteriormente. Yo tengo internet en casa y puedo hacer telemedicina. Y ahí tengo, obviamente, el efecto que me permite a mí tener servicio de salud remoto que me ayuda a mantener un buen estado de salud. Entonces, lo interesante con estos datos es que teníamos como 4.500 observaciones que el Centro de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos estaba encuestando. O sea que teníamos una cantidad de relevancia estadística bastante importante. Y esto nos permitía a nosotros probar por qué era tan importante la banda ancha en el hogar. Y acá ustedes ven algunos de los factores. Obviamente el trabajo entra en mucho más detalle y esto va más allá de esta presentación. Pero fíjense lo importante que es. Cuando más tengo internet en casa, tengo menos dudas con respecto. O sea que, ¿qué ocurre acá? Internet me da la posibilidad de acceder a información y por lo tanto, cuando accedo a información con respecto al COVID, eso me reduce la incertidumbre con respecto a la vacunación. Y segundo, de manera transitiva, cuando tengo menos dudas, me aumenta la tasa de vacunación. O sea que esta cadena de causalidad que va del internet en la casa a la vacuna es fundamental. Quizás es más importante que la relación directa de internet en la casa a la vacuna. Es decir, la función de internet en este caso es la de provisión de información que permite al usuario, sobre todo aquel usuario que quizás tiene menos educación, a tener una mayor comprensión del problema del COVID y por lo tanto tomar una decisión de vacunarse. Y la otra variable digamos, de impacto es el acceso a telemedicina. Acá no tenemos sorpresas, es decir, tenemos un coeficiente positivo. Esto desde el punto de vista de nueva información no nos ayuda tanto, digamos que no agrega mucho a lo que dice la literatura. Un punto importante acá fue que también medimos, pero no lo incluimos acá, fue el uso de la mascarilla o barbijo. No sé cómo se dice en portugués. Marcio, ¿cómo se dice la máscara? La máscara. Que cuando hay la relación entre internet de la casa y el uso de la máscara, no es positiva, sino negativa. Nuestra interpretación acá es que quizás lo que está ocurriendo es que más allá de la información buena que recibimos para reducir las dudas, hay mucha fake news que aparece en internet que lleva a que la persona dice yo no me lo creo y entonces digamos no uso la máscara simplemente porque no creo en la posibilidad de contagiarme. Pero eso, digamos, no lo incluimos en este diagrama de causalidad simplemente porque nos parecía medio raro. Pero el tema fundamental entonces es el valor que tiene la banda ancha para aumentar la tasa de vacunación. Y esto, obviamente, si se relaciona con las dos presentaciones anteriores, es la importancia que la universalización de la banda ancha tiene, sobre todo a nivel del sistema sanitario. Ya ni siquiera abordemos el tema económico. Acá desde el punto de vista de salud, esto es fundamental. Si hay población que está afuera de la cobertura de banda ancha, no tiene acceso, es como se están quedando afuera del sistema y los estamos condenando a una situación de salud mucho peor. Entonces, las conclusiones son: la adopción de banda ancha tiene un impacto positivo en la reducción de incidencia de problemas de salud en la población estadounidense, pero sería
buenísimo si pudiésemos aplicarlo esto a casos latinoamericanos, sobre todo en asma, diabetes, uso de cigarrillos y obesidad. Y desde el punto de vista de dentro del COVID, el acceso a Internet ha sido una variable importante en la reducción de dudas con respecto al acceso a la oportunidad de vacunarse y el uso de telemedicina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raúl. Unfortunately, we're running out of time, so we don't have time for the Q&As, but I'm sure that everybody will be able to send the authors their concerns, and we will be able to see the final papers in the proceedings so that we can also address that. And without further delay or ado, I thank you very much for all, and we go to the next presentation, next panel on Inclusión Digital. Thank you very much. Gracias, Marcio. Gracias a todos. Un panel muy interesante. Tenemos bastantes preguntas, pero lamentablemente el tiempo se nos acaba. Entonces vamos a cortar por unos minutos y regresamos al siguiente panel.